Chicos, continuamos entonces con nuestro repaso de literatura. Eh, ¿Cómo están? Buen día, les saluda Paola. Este es nuestro tercer tema, literatura clásica. Con ustedes hemos visto literatura clásica y específicamente la obra La Teogonía. Bien, nos vamos a centrar específicamente en Grecia, ¿no? Vamos a enfocarnos en la antigua Grecia. ¿Por qué? Porque Grecia es una civilización la cual es la que más influyó en los romanos. Y los romanos fue un gran pueblo, ¿no?, que se expandió por toda Europa. Y como los romanos habían conquistado dentro de toda Europa a los griegos, ellos se asombraron por todo lo que encontraron en Grecia, ¿no? Desde la literatura, la arquitectura, el derecho, ¿no? Todo lo que influyeron los griegos en los romanos, los romanos, lo van a expandir por toda Europa. Entonces esta es una civilización muy, muy importante. Es la civilización que se considera la cuna de la humanidad, incluso. ¿Por qué? Porque de ahí aprendemos muchas cosas, ¿no? Grecia va a surgir en las zonas orientales del mar Mediterráneo y Grecia estaba compuesta por polis, ¿no? Las polis se encontraban en cada lugar de Grecia, las cuales tenían un tipo de gobierno y un conjunto de enseñanzas individuales, ¿no? Como Grecia era un lugar muy abrupto, cada polis era muy independiente, ¿no? Entre las más importantes tenemos a Esparta, que se va a centrar mucho en las guerras, ¿no? Era un pueblo muy aguerrido, ¿no? De ahí también recordarán, ahí por ahí se han visto la película 300, ¿no? El famoso Leonidas, con sus 300 hombres. Bueno, también tenemos a Atenas, ¿no? Atenas, que es el centro de toda Grecia, ya que ahí surgen muchas artes, surge la democracia, la educación, ¿no? El tipo de gobierno también que tenían ellos, que manejaban, era el gobierno marítimo, ¿no? Y respecto a la literatura, Grecia, bueno, y en Atenas, que es el centro, se van a inspirar mucho en la mitología, ¿no? Ellos, a través de sus dioses antropológicos, ellos tratan de explicar su realidad, tratan de explicar su futuro, ¿no? Su futuro. Incluso ellos siempre tienen mucho respeto a lo que decían los dioses, ¿no? Para ellos lo que le decían los dioses era una ley, era lo que iba a pasar, ¿no? ¿Y cómo sabían ellos? Pues se iban a un oráculo. En un oráculo consultaban ellos con la pitonisa, que era una mujer que comenzaba a decirles a los sacerdotes, ¿no?, qué era lo que le deparaba a las personas que iban a consultar el oráculo, ¿no?, para poder saber su destino, qué le decían los dioses. En fin. Bien, la literatura griega se va a dividir por etapas, ¿sí? Tenemos la primera etapa, que es la etapa jónica, ¿no? Es una etapa donde se van a desarrollar sobre todo la especie épica, ¿no? La especie épica. Luego tenemos la segunda, que se va a caracterizar por el teatro, el siglo de Pericles, y ya luego llega el periodo helenístico, donde ya va a entrar la literatura griega, va a entrar en decadencia, ¿no? En decadencia. Muy bien, chicos. En la etapa arcaica, que nos estamos entrando en ahora, que es el inicio, tenemos que los griegos van a utilizar la literatura, ¿no?, todo lo que ellos conocían, como un entretenimiento, ¿no? Una edad iba en diferentes fiestas, reuniones, ¿no?, que encontraba, y ahí los aedas comenzaban a cantar, porque desde un inicio la literatura fue oral, tenía una tradición oral, eran cantos, ¿no? Incluso si ustedes se animan a escuchar, ¿no?, en YouTube cómo era el idioma antiguo griego, van a darse cuenta que era una lengua muy musical. Entonces era una lengua que la literatura era griega, era un tipo de literatura cantada, ¿no? Se dio de dos maneras, pues, ¿no? La poesía lírica, que se llama lírica, pues usaban el instrumento de la lira, y la poesía épica, ¿no?, que utilizaban el instrumento de la cítara. En la poesía lírica va a resaltar una poetisa llamada Safo,
¿no? Safo, que más adelante fue la que recopiló los cantos homéricos. Y en la poesía épica va a resaltar Homero, ¿no? Homero, el llamado también, que se dice, ¿no?, que su nombre original es Melisígenes, es el más representativo de toda la literatura, autor de la Ilíada, la Odisea. Y también va a resaltar en la literatura épica Hesíodo, ¿no? Hesíodo, ahora sí vamos a hablar del autor de la Teogonía. Ojo, Hesíodo es un poeta griego, ¿no?, que después de Homero es el más antiguo y era un joven ciudadano que cuidaba los rebaños, era un campesino griego, cuidaba rebaños de ovejas y es el primer y gran compilador de la religión antigua griega. Y quiere decir, a ver, recuerda que ellos creían mucho en dioses, ¿no? Eran politeístas, creían mucho en la mitología, en los dioses. Y la gente se preguntaba, ¿no?, siempre, ay, pero ¿cómo surgió todo, no? O sea, ¿por qué Zeus? ¿Por qué Hera? ¿Por qué Atenea? ¿Cuál fue el inicio de todo? Y Hesíodo fue el que se tomó el trabajo de poder hablar, ¿no?, y poder contar a la gente, y él también se tomó el tiempo de investigar, obviamente, cómo era la religión antigua griega, ¿no? Entonces él puso por escrito y ordenó todo lo que es la mitología, el cuerpo mitológico, y él va a pasar de lo oral a lo escrito, ¿no?, en su obra máxima, su obra principal, la Teogonía, que es como una Biblia para todos los griegos, la mitología griega, ¿no? Es la Teogonía, que es la obra que tú estás viendo ahí en pantalla, ¿no? La Teogonía viene del griego teogonia, donde teo significa Dios y gignomai significa nace, ¿no? O gonia, ¿no? Gonia, que significa nace. El último término, ¿no?, que vemos ahí, que dice ia. Ia en realidad en griego significa cualidad, ¿no? Entonces, el Dios que nace con una cualidad, ¿no? También ya con el tiempo vamos a decir que la teogonía significa el origen de los dioses, ¿sí? El origen de los dioses. Entonces, esta obra va a iniciar con una proemia que es una invocación a las musas, para luego dar pase al cuerpo del poema, ¿no? Esas musas van a presentar a la obra La Teogonía. Ustedes saben que como ellos eran muy mitológicos, ellos suponían, ¿no?, que ellos no van a decir una obra, no van a narrar una obra porque es una decisión de ellos, es porque es una decisión de los dioses. Entonces los dioses mandan a sus musas, ¿no? Son 9 musas, una de ellas es la musa de la épica, y esta musa va a poseer al autor y va a comenzar a narrar, ¿no? Entonces por eso que es la invocación de las musas en la proemia. Entonces luego vamos a dar pase al cuerpo del poema. Si bien es cierto, ustedes ya deben de saber que los dioses Zeus, ¿no?, la existencia de estos dioses, ¿no?, la teogonía, como ya les he dicho, nos va a narrar qué es lo que hay antes de Zeus, por qué existen los dioses que existen, dónde han surgido, por qué su poder se distribuye de esa manera, ¿no? Recordemos que Zeus es el dios del trueno, Atenea de la inteligencia, Hera de la familia, ¿no? Entonces, ¿por qué, no? Entonces, es ahí donde Hesíodo, ¿no?, considera que escribe y investiga, ¿no?, que el universo ha tenido 3 soberanos, ¿no?, donde cada uno ha sustituido al otro porque el uno mató al anterior, ¿no? Entonces, la primera generación, ustedes ven en pantalla, primera, segunda y tercera generación. La primera generación inicia con el caos, ¿no? El caos que existió, significaba el desorden, ¿no? Y caos para los griegos, bien para nosotros significa desorden. Para los griegos significa la abertura de las primeras cosas, ¿no? Junto a caos existió Gea, que era la diosa de la tierra, y junto a ellos también existió el Tártaro, ¿no? El Tártaro, que más adelante se va a convertir en el infierno. También estaba Eros, el ser del amor, de la atracción, ¿no? Entonces, de Gea nació de manera espontánea Urano, ¿no? Urano, que es esto, es el cielo estrellado, y como salió Urano de Gea, sus dimensiones van a ser iguales, ¿no? Gea, la Tierra, Urano, el cielo, ¿no? Ven ustedes que uno está encima del otro y las dimensiones son iguales para cada uno. Entonces, constantemente, ¿no?, Urano se posaba sobre Gea y dominaba siempre Urano a Gea. Por lo tanto, Urano se va a considerar el primer soberano del cosmos,
¿no? Entonces él siempre se impone sobre Gea y al imponerse engendran hijos, ¿no? Engendran hijos, pero estos hijos que estaban en el estómago de Gea, ¿no? Para dar a luz, nunca salieron a vivir, ¿no? A salir. Nunca dio a luz Gea. Entonces Gea se comenzó a hinchar porque nunca daba luz, porque Urano no se lo permitía. Y esta hinchazón le producía dolor a Gea, ¿no? Entonces ya Gea estaba cansada de todo esto y consideraba que debía rebelarse. Entonces la persona que se ofrece a rebelar es Cronos, su hijo menor, el último que ya iban a nacer. Cronos se iba a rebelar, es considerado también como el de mente torcida, más adelante lo vamos a saber por qué. Y Cronos se rebela contra su padre Urano, como pues agarra una hoz, que es un elemento tajante y cortante, y corta los testículos de Urano, ¿no? Lo que le hace gritar de dolor. Y Gea al fin puede dar ya a luz, ¿no? A luz, ¿no? A sus hijos. Entonces de ahí ya salen ya los hijos de, de Gea y Urano, ¿no? Entonces es por eso que a Cronos ya hemos visto que significa tiempo. Entonces, Cronos es el que inaugura la serie de sucesos en el mundo. ¿Por qué? Porque él logra que Gea y Urano se despeguen. Y como ellos se despegan, al medio, ¿no? Al medio va a quedar el lugar donde ya los humanos se van a poder desarrollar, ¿no? Porque va a dejar una abertura entre el cielo y la tierra, ese espacio vacío va a dar tiempo, va a dar lugar, por eso Cronos tiempo, al tiempo, va a dar inicio al tiempo y a los sucesos de la historia, no lo que ocurre ahí, ¿no? Entonces, luego ya Cronos va a casarse con su hermana Rea, que también era una hermana que estaba dentro del estómago de Gea, ¿no? Se va a casar con ella, ¿no? Y se van a empezar a repartir el universo, ¿no? Pero Urano, molesto, cuando ya se retira desterrado al Tártaro, que era el lugar donde estaban los que se habían portado mal, y más adelante, como les dije, al infierno, va a vaticinar el destierro de su hijo, ¿no? Le va a decir a Urano que así como tú me has desterrado a mí, a ti también te va a destrenar tu primer hijo, ¿no? Entonces aquí Cronos va a temer, ¿no? Va a temer y va a tener también hijos con Rea, con su hermana, ¿no? Ese tiempo. Y él se va a comenzar a tragar a sus hijos, ¿no? Entonces Rea va a estar muy triste, ¿no? Primero va a tener a su hija Hestia, y Cronos se la va a comer, se la va a devorar, todo con su hueso, todo. Luego va a tener a Hera también, a Deméter, a Hades, a Poseidón. Todos sus hijos se los comían. Entonces también Rea estaba cansada de esta situación, ¿no? Entonces va a elaborar un ardid para poder vengar la muerte de sus hijos. Y se repite la historia. Cuando nace su hijo Zeus, ¿no? Ella va a consultar a Gea, ¿no? ¿Qué puede hacer? Entonces, consultada por la abuela, por Gea, el plan va a ser envolver con una roca al bebito Zeus, al baby Zeus, y van a entregar a Cronos una roca en lugar de Zeus. Y Cronos no se va a dar cuenta, pues se lo va a comer, todo, no va a comenzar, ay, me atoro, pero de todas maneras se va a tragar la roca. Entonces Zeus va a escapar y se va a ir va a ser criado, ¿no? Por una cabra, ¿no? Se va a ir a la isla de Creta, que está ubicada al sur de Grecia, y va a ser criado por una cabra amaltea. Entonces, ya con el tiempo Zeus va a crecer, se va a volver un adulto y va a comenzar a cuestionarse, ¿no? ¿Dónde están mis hermanos? Y quiero saber. Y su mamá le decía, sí, mira, te voy a contar lo que ha pasado todo este tiempo. Y Zeus va a querer vengarse y va a planificar, el destierro de su padre, ¿no? Para poder liberar a sus hermanos, y va a ser ayudado por los titanes. Entonces, mediante este ardid, ¿no? Va a lograr que su padre vomite, ¿no? Un plan va a lograr que su padre vomite a sus hermanos y los va a vomitar en el orden en el que fueron concebidos, ¿no? Esta era Deméter, Hades y Poseidón. Entonces luego ya elaboran, organizan, ¿no? En el monte del Olimpo, se organizan, destierran finalmente a Cronos. A estos hermanos se les va a considerar los dioses del Olimpo, ¿no? Los cíclopes le van a otorgar a Zeus el rayo, ¿no? Entonces ya con esto ya Zeus se proclama el tercer soberano, ¿no? Y él se va a repartir el universo con sus hermanos, con sus hermanos. Y es así como ya con sus hermanos va a tener
cada uno su cualidad, ¿no? Hefestos, Ares, Afrodita, Artemisa, Apolo, Atenea, Hermes, Dioniso y Perséfone, ¿no? Cada uno va a tener una cualidad. Bien, chicos, entonces esa es nuestra clase ya para no hacerla tan larga. De aquí también van a venir preguntas para el examen, por favor, estudiar. Y prepárense para el último tema de la Divina Comedia. Cuídense.